Así que con ustedes, Adriana Urrutia Pose-Scott, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Adriana, si quieres quedarte con nosotros o ir al podio, lo que tú prefieras. Sí, quizás me pare. Como tú quieras, adelante. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días a los colegas que me acompañan aquí en el panel. En realidad, hoy día vengo a hablarles de una investigación que realizamos en el Instituto de Estudios Peruanos junto con Carolina Trivelli. Levantamos información en el 2017 y ella ha seguido trabajando la data junto con nuestro colega Carlos Urrutia, incorporando unos datos que el censo nos ha permitido reflejar. Entonces, esta investigación sobre juventud rural nace desde un pedido del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIS, en un conjunto de países en América Latina, y a nosotros nos tocó hacer el capítulo Perú. Entonces, voy a pedirle al señor si podemos, por favor, la presentación. Sí, siguiente, por favor. Yo tengo... perfecto. Mejor. Muchísimas gracias. ¿Por qué interesarse por los jóvenes rurales? Teníamos hace un tiempo la cifra, ahora la hemos actualizado. En el Perú son, vamos a decir, alrededor casi de 1.5 millones de jóvenes rurales en el Perú. ¿Cómo se define joven? Son personas de 15 a 29 años que viven en centros poblados con menos de 2.000 habitantes. Bueno, ustedes conocen bien la situación de la ruralidad. Representan el 22% de la población rural, quiere decir que 1 de 5 personas que viven en el ámbito rural son jóvenes, y el 31%, y el 23% de la población joven, y el 31% de los hogares rurales está conformado por al menos un joven. En el área urbana es de 46. Entonces estamos mirando aquí una población que no siempre ha sido el foco de atención y que además representa una oportunidad para repensar el desarrollo rural en el país. Yo les voy a explicar más adelante algunas pistas que en realidad sería bueno conversar con ustedes para saber cómo desde las organizaciones a las que pertenecen se están promoviendo oportunidades para jóvenes, porque representan también oportunidades para el agro peruano. Y además nos permite entender cómo es ser joven en el país, cómo interviene el Estado y cómo el Estado puede diseñar nuevas estrategias de intervención, y además también nos permite ver cómo es que los peruanos diseñan estrategias de vida. Según el censo, aquí se ha movido el gráfico, pero lo que nos permite ver es que hay un descenso de la distribución poblacional, y que en el ámbito urbano como rural el porcentaje de la población joven también está, creciendo. Nosotros hemos querido además mirar desde los jóvenes 4 aspectos: las oportunidades, las ocupaciones, las aspiraciones y la identidad, para entender quiénes son los jóvenes rurales. Lo que vamos a proponerles aquí es que hay que dialogar, hay 3 etapas en la construcción de vida de los jóvenes. Hay un diálogo constante con el Estado, y eso creo que es importante decirlo ahora que están las autoridades aquí. Y ustedes también saben que, las oportunidades del sector rural se consiguen dialogando con el Estado, pero que también hay que diseñar estrategias desde las propias familias y desplazarse en el campo, y que las transformaciones del sector rural ya no son estos espacios de lo rural aislado del urbano, pero sino que hay que pensarlo como un continuo, que hay nuevos tiempos, nuevas prácticas, y necesitamos rejuvenecer al Estado, o sea, que el Estado piense en los jóvenes. Uno de los hallazgos más importantes que tenemos en el estudio, que se llama Geografías de la Resiliencia, que está disponible en internet por si lo quieren buscar, es que los jóvenes rurales viven en un vaivén continuo. Entonces aquí nosotros entrevistamos alrededor de 30 jóvenes en 7 regiones del país: La Libertad, Amazonas, Junín, Ayacucho, Cusco, me estoy olvidando de alguna, pero esas eran algunas de las más importantes. Y entrevistamos también a jóvenes que venían de Apurímac y del sur.
que eran becarias de Beca 18, que es uno de los dispositivos que ha permitido la movilidad social de algunos, digamos, pocos, pero algunos jóvenes rurales, ¿no? Y entonces, ¿qué nos muestra? Este es un gráfico que hay que entender de la siguiente manera. Las escalas altas son qué tan lejos, cuánto se ha alejado de su lugar de origen, y la raya de abajo es, digamos, el punto de partida. Lo que nos muestra es que si bien, o sea, que todos los jóvenes salen de su lugar de origen, pero que también vuelven. Entonces, que la característica de la juventud rural es un diálogo constante con su lugar de origen, pero también con la zona urbana, ¿no? ¿Permanecen diferencias en los puntos de partida? Sí, hay una narrativa desde la juventud rural sobre los servicios públicos. Nosotros en estas entrevistas a profundidad que realizamos les preguntábamos a los jóvenes, bueno, ¿ustedes qué tal consideran que el servicio les está siendo brindado? Porque hay también narrativas desde el Estado de aumento de los servicios universales, ¿no? Entonces hemos llegado casi a la universalidad en primaria, en educación, y estamos también llegando a digamos, una cobertura mayor del seguro integral de salud, gracias a unos esfuerzos que se realizaron en el Estado hace algunos años, logrando incluso que los jóvenes rurales estén más cubiertos por el seguro de salud que los jóvenes urbanos, ¿no? Y entonces, un poco la idea que teníamos era contrastar los datos objetivos con cómo opinaban los jóvenes sobre estos servicios públicos. ¿Y qué tenemos? Que en el año 2017 teníamos 80% de jóvenes entre 12 y 16 años matriculados en la educación, que es una cifra bastante alta. Sin embargo, se le daba un servicio de difícil acceso. O sea, en zona rural, para llegar a la escuela hay que caminar media hora, 1 hora, 2 horas. Y ahí también observábamos que, dadas las dificultades en el acceso a los lugares donde se brinda la educación, muchas mujeres eran dejadas de lado porque la familia les impide, digamos, recorrer esas rutas. Y ahí aparece una primera brecha de género. Entonces, si bien hay ciertos avances, igual hay que mirar a las mujeres jóvenes rurales porque son ellas a veces las que se quedan en el margen. Y ahí hay todo un trabajo que hacer, y yo los invoco a ustedes desde sus organizaciones a pensar cómo garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres jóvenes, ¿no? ¿Qué cosa ha cambiado? Que la educación es un bien valorado. Todas las familias están de acuerdo que hay que matricular a sus hijos en el colegio y hay que contribuir a la culminación de la educación. Luego, en salud, les comentaba hace un rato que habíamos visto que los jóvenes rurales tienen incluso esta mayor cobertura de los servicios de salud que los jóvenes urbanos. 70% de jóvenes rurales tienen acceso a un servicio de salud. Sin embargo, eso quiere decir, al igual que en educación, que tiene el SIS, pero que acceder a la posta puede ser altamente difícil, ¿no? Otra cosa que nos comentaba, por ejemplo, Shirley Ayuli, que viene de la región de Apurímac, nos decía que ella había tenido que pasar un verano ella estudia en la Universidad de Educación Intercultural Bilingüe, con su abuela, porque su abuela es quechua hablante y no entiende, digamos, lo que le decía el médico en el hospital. Y entonces los jóvenes actúan como de intérpretes a veces entre los servicios públicos y sus propias familias, porque los servicios se siguen dando en español. Entonces ellos abogan por una adaptación, al menos en la lengua cultural, de los servicios que provee el Estado, y esto es una cosa que el Estado debe tomar en consideración, ¿no? Otra cosa que fue bien importante en unos talleres que realizamos aquí en Lima es que los jóvenes reconocen la importancia de la salud sexual y reproductiva, que eso también es una política que el Estado podría tomar en consideración. Inserción laboral, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí están los representantes del Ministerio de Agricultura y desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ustedes conocen bastante bien lo que ha venido realizando FONCODES a través de Jacubiña y Noa Hayatay, o el Ministerio de Trabajo de Jóvenes a la Obra. Sin embargo, tenemos aquí unas cifras más, digamos,
actualizadas con el censo, la mayoría de jóvenes rurales cuenta con una ocupación, ¿no? Y entonces tenemos ahí unas cifras que nos muestran que están ocupados, pero que si bien el tipo de trabajo sigue siendo dependiente y remunerado formal en menor medida, digamos, ¿no? Entonces, que la característica del trabajo es que, vamos a verlo aquí más adelante, es que, no se ve aquí, nos han cortado, pero digamos que el trabajo familiar no remunerado se encuentra bastante extendido, como podemos verlo aquí, ¿no? O sea, alrededor del 38% de los jóvenes de 29 años, por decirlo menos, tiene un trabajo, o sea, trabajan en el marco de la familia sin recibir alguna remuneración, y esto aumenta si vemos a las generaciones más jóvenes, digamos 85%, casi 86% de los jóvenes de 15 años trabaja en el negocio familiar o en la chacra sin remuneración. Entonces aquí tenemos que pensar cómo es que estas incorporaciones de los jóvenes a trabajos vinculados al agro no genera una precarización laboral en los primeros años de trabajo de la juventud. Sin embargo, otra cosa que hay que decir es que el principal empleador es el sector agropecuario, y aquí entonces ustedes como líderes de las organizaciones, bueno, ya saben esto no es ninguna novedad. Sin embargo, tenemos que pensar que hay que hacer todo un trabajo para garantizar una inserción profesional de los jóvenes y además generar incentivos para que ellos quieran trabajar en el agro, ¿no? Dado que, y eso supongo que lo comentaremos más adelante, pero que hay que diseñar oportunidades, o sea, las oportunidades en el agro hay que buscarlas, hay que conseguirlas, cómo los jóvenes generan oportunidades. Y entonces aquí nosotras identificamos tres cosas: que los jóvenes tienen mecanismos de lo que se llama movilidad social, es decir, generan redes con sus familias para ir a la capital de provincia, a la capital de región o para venir a la costa, pero que también tienen y existen, siguen siendo importantes dispositivos del Estado como la policía y las Fuerzas Armadas, que permiten que los jóvenes salgan de sus lugares de origen y siguen siendo vistas como oportunidades, y también algunas becas del Estado que habría que repensar con un enfoque rural, orientado a la juventud rural, ¿no? Luego, que este capital familiar les permite, por ejemplo, culminar la secundaria en espacios donde no hay escuela secundaria, que se queda solo en primaria, pero que también lo que identificamos es lo que llamamos el capital territorial, es decir, que los territorios en donde se encuentran estos jóvenes ofrecen más o menores oportunidades, ¿no? Y que, por ejemplo, lo que ellos habían identificado en el caso de Ayacucho es muy claro, es ir a Huamanga les ofrece a ellos posibilidades de estudiar, de acceder a servicios de salud, más que si se quedaban, por ejemplo, en Chungui, en la zona de selva, ¿no? Y eso ocurre también, bueno, en el caso de Ayacucho, que lo tenemos más presente porque hemos seguido trabajando con las jóvenes, pero ocurre también, por ejemplo, en el caso de Junín, cuando tienen que pasar de la selva a la sierra, ¿no? Digamos, en estas regiones que comparten estas zonas geográficas. Pero hay otra cosa que, si bien estamos aquí un poco describiendo los desafíos a los que se encuentran los jóvenes, hay otra cosa que debemos aprovechar, y es con qué sueñan los jóvenes rurales, qué se imaginan los jóvenes, y hay un gran capital ahí que ustedes desde sus organizaciones podrían aprovechar, que es, los jóvenes sueñan con trabajar en el sector agrícola, pero además sueñan con generar un impacto positivo en su propia comunidad, ¿no? Sin embargo, lo que quieren también es estudiar, y estudiar para tener incidencia en su propia comunidad, ¿no? Entonces, nosotros identificamos cuatro cosas. Ellos se imaginan nuevas posibilidades de trabajo agrícola, se imaginan que educándose más
van a generar un mayor impacto, pero también quieren estabilidad económica, ¿no? Y la precariedad laboral que hablábamos hace un rato no genera, digamos, la estabilidad que ellos quieren, y a veces, por ejemplo, terminan trabajando en turismo, que ellos se imaginan que les va a dar más estabilidad económica. Y otra cosa que es bien importante para los jóvenes que entrevistamos fue el bienestar familiar. Cuando ellos logran acumular un cierto capital, los ahorros que tienen, deciden invertirlo en construir una casa, tener una familia, poder algunos fortalecer el vínculo de pareja que tienen, garantizar que sus padres se encuentren bien, sus hermanos, ¿no? Entonces eso es otra cosa importante. Y por último, ellos tienen una fuerte identidad, y acá es interesante ver cómo esa identidad rural a veces surge del contraste con el ámbito urbano. Muchos jóvenes que fueron a estudiar la educación superior no se consideraban jóvenes rurales o jóvenes indígenas hasta llegar a la universidad y ver que tenían una particularidad cultural, étnica, ¿no? Gracias. Y tenemos aquí dos cosas que son, los jóvenes identifican mecanismos de participación identitarios y culturales, asociaciones, por ejemplo, afrodescendientes en la costa, asociaciones culturales que vinculan la música, el teatro, en fin. Y esto también nos hace ver, y esta es otra investigación que hemos hecho este año, que el Estado está fallando en convocar a los jóvenes en mecanismos de participación, y también los espacios formales de representación, como los partidos políticos, están fallando en convocar a los jóvenes. Y estos mecanismos formales de representación, los jóvenes sienten que no los representan, y entonces están generando nuevos espacios de participación a nivel local, que muchas veces sirven para digamos, cuestionar o confrontar esos mecanismos formales que les han sido impuestos desde arriba, y que esos mecanismos hay que tomarlos en cuenta y hay que poner en valor la riqueza de la participación juvenil. Ser joven es estar conectado, hay nueva infraestructura que transforma el imaginario territorial, casi todos los jóvenes o la gran mayoría de jóvenes tienen un celular. Hay nuevos imaginarios tecnológicos que les permiten, ¿no? El Facebook, el WhatsApp, les permiten estar conectados y generar redes. Por ejemplo, Rommel, que estudiaba en Lima, tenía una red con sus compañeros de Apurímac para cuando él volviera a su zona hacer campaña para ser el alcalde de la zona, ahora que había tenido un título de educación superior, ¿no? Entonces tenemos aquí, y aprovecho que están aquí las representantes del Estado, para 6 ideas de políticas públicas para la juventud rural, lo que nosotros llamamos ideas para rejuvenecer al Estado. Hay que llegar al ámbito rural con todos los servicios. Ya se ha avanzado bastante, pero hay que garantizar el acceso a educación, hay que diseñar políticas de protección social a la familia para que no sean los jóvenes quienes cargan con los padres, los abuelos, por ejemplo, en los gastos de salud. Hay que incorporar los territorios y los corredores económicos en las políticas públicas, y esa es una demanda sobre todo para jóvenes que están en el sector agrario, que buscan conectar sus productos con los mercados. Hay que pensar más allá de una trayectoria lineal para la inserción laboral. O sea, nosotros pensamos, se gradúa, al menos aquí en Lima, ¿no? Se gradúa y después va a acceder a trabajo. No, los jóvenes rurales trabajan, vuelven a estudiar, vuelven a trabajar, vuelven a estudiar. Entonces, esa trayectoria hay que contemplarla en los servicios tanto de educación como de promoción del empleo. Hay que crear espacios de diálogos sobre las aspiraciones para la comunidad, que son espacios de representación política muchas veces, y hay que incorporar la tecnología al diálogo con los jóvenes. Es necesario rejuvenecer al Estado porque los jóvenes tienen una identidad rural, se imaginan vivir en el campo y quedarse en el campo, sin embargo el campo no les están dando las oportunidades con las que ellos sueñan. Requieren de un Estado que les permita vivir esa identidad y ser quienes ellos sueñan ser.
eso no se da hoy y es necesario que sigamos dialogando en este tipo de espacios. Por eso yo agradezco tanto desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya como desde el Instituto de Estudios Peruanos la oportunidad a la Conveagro para hablar hoy día sobre juventud rural. Muchas gracias. Aquí las gracias, Adriana.